Bienvenida o bienvenido a esta sesión de análisis. Hoy nos metemos de lleno en un material, la verdad, fascinante. Un texto sobre el análisis teológico e histórico de las 5 solas de la Reforma Protestante. Nuestro objetivo es, desempacar estas 5 frases en latín. Frases que se volvieron pilares, ¿no? Ejes de un movimiento que, reconfiguró todo el panorama religioso en Europa allá por el siglo XVI y, claro, mucho después también. Porque, a ver, estas 5 solas, como las llamamos, no es que aparecieran así de la nada. Fueron en realidad una respuesta muy directa, casi un contrapunto frente a prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica Romana de ese tiempo. Figuras como Martín Lutero, Juan Calvino, ellos veían estas prácticas como desviaciones, como si se hubieran alejado de las enseñanzas bíblicas originales. Así que, vamos a ver qué significan y por qué tuvieron tanto eco. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, lo curioso es que, aunque esto de agruparlas como las 5 solas y darles ese nombre es algo más bien posterior, creo que del siglo XX, ¿no? Pues sí, pero las frases en sí capturan perfectamente la esencia, la médula de esas convicciones que los reformadores querían, redescubrir, reafirmar. Son como el ADN doctrinal del protestantismo, podríamos decir. Empezamos por la primera, la que se suele considerar como el principio formal de todo esto. Perfecto. Adelante. Esa sería sola escritura, ¿cierto? Solo la escritura. Teológicamente, la idea central es que la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad final, la infalible, digamos, para la fe y la vida cristiana. Se ve como la palabra de Dios, completa, suficiente, la norma con la que se mide todo lo demás. Exacto. Y aquí es donde empieza, digamos, el choque histórico fuerte. Porque en el siglo XVI, la Iglesia Católica sostenía que la autoridad no estaba solo en la Escritura, también residía en la tradición de la Iglesia, o sea, las interpretaciones, las doctrinas acumuladas con los siglos, y en el magisterio, es decir, la autoridad del Papa y los obispos para enseñar. Los reformadores vieron aquí un problema grave. ¿Y por qué exactamente? O sea, ¿cuál era el peligro que ellos veían en darle autoridad a la tradición y al magisterio junto con la Biblia? Bueno, desde la perspectiva de los reformadores, el tema era que sentían que la tradición y las decisiones papales no solo se habían puesto al mismo nivel que la escritura, sino que en la práctica muchas veces la tapaban, la eclipsaban o incluso la contradecían. Creían que muchas doctrinas y prácticas, piensan el purgatorio, las indulgencias, la veneración de santos, la propia autoridad papal, pues no tenían un fundamento bíblico claro, o peor, iban en contra de la Biblia. Argumentaban que la Iglesia se había desviado de sus raíces bíblicas. Entiendo. Buscaban como volver a la fuente original, ¿no? A lo que estaba escrito. Y mencionaste un momento clave, la dieta de Worms. Sí, en 1521. Es un episodio, muy dramático. A Martín Lutero lo llaman ante el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Le exigen que se retracte de lo que había escrito, y su respuesta es el emblema de sola escritura. Según se cuenta, dijo algo como: a menos que me convenzan por el testimonio de las Escrituras o por razón evidente, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que se sabe que han errado y se contradicen. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Es una frase potentísima. Básicamente estaba diciendo que la autoridad final no era el emperador, ni el papa, ni los concilios. Era la Biblia. Interpretada por su conciencia, sí, pero iluminada por esa palabra. Precisamente, ese momento encapsula la esencia de sola escritura. Pone a la Biblia como la autoridad suprema y final. Y esto tuvo consecuencias enormes, no solo teológicas, también culturales. Impulsó la traducción de la Biblia a las lenguas de la gente, ¿no? Al alemán, al francés, para que la gente común pudiera leerla. Fomentó la alfabetización, sentó bases para una relación más personal, más individual con la fe. Pero claro, también abrió la puerta a muchas interpretaciones distintas, un tema que sigue siendo relevante hoy, ¿no? Muy cierto. Y esta primacía de la escritura, este volver a la Biblia, ¿cómo se conecta con la siguiente sola?
Me imagino que lo que encontraron en esa escritura los llevó a otras conclusiones clave. Exactamente. La conexión es directa. Si la Biblia es la única autoridad, sola escritura, entonces lo que dice sobre cómo nos salvamos, cómo somos justificados, eso es crucial. Y eso nos lleva de cabeza a sola fide, solo por la fe. Sola fide. Esta quizá es de las más famosas, ¿no? La idea es que la justificación, o sea, ser declarado justo ante Dios, la salvación básicamente se recibe únicamente por la fe. Fe personal en Jesucristo y en su obra redentora, no por nuestras buenas obras, ni por méritos, ni por esfuerzos, nada de eso. Así es. Y los reformadores insistían mucho en que la fe misma es un don de Dios, no es una obra que nosotros hacemos. Se recibe, no se logra. Es confiar. Confiar en la promesa de Dios y en que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Lutero en particular consideraba esta doctrina, él la llamaba el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o cae. Era el corazón de su redescubrimiento. Pero aquí, claro, surge la pregunta clásica. Si la salvación es solo por fe, entonces, ¿las buenas obras qué? ¿Ya no importan? ¿Da igual cómo viva uno? Seguro que los críticos de la época dijeron eso. Claro, totalmente. Esa fue una de las objeciones principales. Y la respuesta de los reformadores, basándose en la Biblia, en textos como la Epístola de Santiago, fue clara. Dijeron, a ver, la fe que justifica nunca viene sola. Una fe genuina, una fe viva, necesariamente va a producir buenas obras. Como fruto natural. Pero y aquí está el punto clave. Esas obras son la evidencia, son el resultado de la salvación. No son la causa ni la base para obtenerla. Son la consecuencia de la gratitud, de la transformación que Dios hace adentro, no un requisito para que Él te acepte. Entendido. La distinción es importante. Fruto, no raíz. Y mencionaste que esto se oponía a ciertas prácticas. Las indulgencias son el ejemplo más famoso, ¿no? Sin duda, la venta de indulgencias fue como la chispa que encendió la mecha de la reforma de Lutero. La Iglesia enseñaba que una indulgencia, que se obtenía con ciertas obras de piedad o donaciones, podía reducir el castigo temporal por los pecados, ya fuera aquí o en el purgatorio. Claro, desde la perspectiva de sola fide, esto era una barbaridad. Sugería que el perdón o el favor de Dios se podían comprar o ganar con acciones humanas. Eso contradecía de plano la idea de que la justificación es un regalo que se recibe solo por fe en Cristo. Lutero vio esto como un abuso terrible, pastoral y teológico, daba falsa seguridad a la gente y oscurecía la verdadera naturaleza del Evangelio. Que pagar o ganar méritos para reducir el castigo, pues queda invalidado. Esto me hace pensar en la fuente. ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde viene esa salvación? Lo que nos conecta con la siguiente sola, imagino. Exacto, la conexión es naturalísima. Si la salvación es solo por fe, sola fide, la pregunta es, ¿de dónde viene esa salvación en primer lugar? Y la respuesta es sola gratia, solo por gracia. Solo por gracia. Suena casi parecido a solo por fe, pero supongo que el énfasis es distinto. Lo es. Mientras sola fide sisidra en el medio por el cual recibimos la salvación, o sea, la fe, sola gratia se enfoca en la fuente y la naturaleza de esa salvación. Declara que la salvación es enteramente una obra de la gracia soberana de Dios. Es un regalo, totalmente inmerecido. Un favor divino que Dios da, no porque lo merezcamos o hayamos hecho algo para ganarlo, sino simplemente por su bondad y su amor. ¿Y cómo contrastaba esto con la teología católica de la época? Según los reformadores, ¿qué era lo que ellos veían diferente? La teología católica medieval, sobre todo en sus formas más populares, había desarrollado un sistema que, para los reformadores, era semi-pelagiano. A ver si me explico. Ponía mucho énfasis en una cooperación entre la gracia de Dios y el libre albedrío humano. Se pensaba que el ser humano tenía que dar como el primer paso, o al menos cooperar activamente con una gracia inicial de Dios, la gracia preveniente, y luego, con buenas obras y sacramentos, ir acumulando méritos para finalmente alcanzar la justificación. Los reformadores vieron esto como una forma de minimizar la gravedad del pecado original, y también la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, sola gratia es una afirmación bastante radical sobre la incapacidad humana y la total suficiencia de Dios. Precisamente.
Afirma que, por culpa del pecado, el ser humano está espiritualmente muerto, incapaz de buscar a Dios, de creer, de hacer algo para merecer la salvación por sí mismo. Por lo tanto, la salvación, desde el principio hasta el final, incluyendo la fe misma, ojo, tiene que ser una obra iniciada y completada por la pura gracia de Dios. No hay espacio para el mérito humano en cómo obtenemos la salvación. Si es sola fide, es fundamentalmente porque es sola gratia. La gracia no es solo una ayudita para que nosotros hagamos nuestra parte. La gracia lo hace todo. Esto realmente le da la vuelta a la perspectiva sobre la relación entre Dios y el ser humano, ¿no? Elimina cualquier base para la jactancia, para confiar en los propios esfuerzos. Y si la salvación viene solo por la gracia de Dios a través de la fe, ¿en quién o en qué se centra esa fe y esa gracia? Supongo que eso nos lleva al siguiente pilar. Exactamente. El objeto de esa fe y el canal de esa gracia es una persona, Jesucristo. Y eso nos trae a solus Christus, solo Cristo. Solus Christus. Este principio dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Su vida perfecta, sin pecado, y su muerte en la cruz se consideran totalmente suficientes para justificarnos y reconciliarnos con Dios. No hace falta nada más, ni nadie más. ¿Correcto? Teológicamente se apoya mucho en pasajes bíblicos que recalcan que Cristo es único como camino a Dios. Por ejemplo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los reformadores insistieron muchísimo en que la salvación se encuentra únicamente en Él, en su persona y en su obra. Nada más. ¿Y cómo chocaba esto con las prácticas y creencias del siglo XVI? ¿Qué tipo de mediaciones alternativas veían los reformadores que se estaban usando? Principalmente, solus Christo se oponía a la idea de que se necesitaran otros mediadores o intercesores para llegar a Dios o a su gracia. Esto incluía varias cosas. Primero, el sacerdocio. En la estructura católica, los sacerdotes eran vistos como mediadores indispensables. Administraban los sacramentos que se consideraban canales de gracia y ofrecían el sacrificio de la misa. Los reformadores, aunque valoraban a los pastores y maestros, rechazaron la idea de un sacerdocio mediador, sacrificial, separado del pueblo. Segundo, los santos y María. La veneración de santos y rezarle a María como intercesores ante Cristo o Dios Padre era una práctica muy común. Los reformadores argumentaron que la Biblia enseña un acceso directo a Dios solo a través de Cristo, sin necesidad de estos intermediarios celestiales. Y tercero, la Iglesia como institución. Aunque reconocían la importancia de la Iglesia como comunidad de creyentes, rechazaron la idea de que la institución eclesiástica, con su jerarquía papal, fuera en sí misma la que dispensaba o mediaba la salvación. Y esto se conecta con esa idea del sacerdocio universal de los creyentes, ¿verdad? Absolutamente. Es una consecuencia directa de solus Christus. Si Cristo es el único sumo sacerdote y mediador, y si por la fe en Él todos los creyentes tienen acceso directo a Dios, entonces todos los cristianos participan, en cierto sentido, en un sacerdocio. Esto no eliminaba la necesidad de líderes y orden en la Iglesia, ojo, pero sí demolía esa distinción radical entre clero y laicos en cuanto al acceso a Dios. Cada creyente podía orar directamente, leer e interpretar las Escrituras guiado por el Espíritu Santo, claro, y ministrar a otros. Fue una idea profundamente democratizadora en lo espiritual. Y entiendo, redefine toda la estructura de la relación con lo divino. A ver, hemos cubierto la autoridad, sola Escritura, el medio, sola fide, la fuente, sola gratia, y el mediador, solus Christus. ¿Cuál es la última sola y cómo encaja con las demás? La última, que funciona como la conclusión lógica y el propósito que lo envuelve todo, es soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Teológicamente, enseña que como la salvación es enteramente obra de Dios por su gracia a través de la fe en Cristo según la Escritura, entonces toda la gloria y el honor por esa salvación, y de hecho por toda la creación y la vida misma, le pertenecen únicamente a Él, a Dios. Exactamente. Es como un resumen y una reorientación fundamental. Si la autoridad final es solo la Escritura, si la justificación es solo por fe, si todo viene solo de la gracia de Dios y si el único mediador es solo Cristo,
Entonces no queda ninguna base para que el ser humano, o la Iglesia como institución, o los santos, o cualquier otra criatura reclame parte de la gloria en la obra de la redención. Elimina el orgullo humano y la autojustificación. Todo vuelve a Dios. ¿Y cómo se manifestaba esto en la práctica, más allá de la doctrina pura y dura? ¿Cambió la forma en que la gente vivía su fe o cómo adoraban? Definitivamente, tuvo implicaciones en muchísimas áreas. Por ejemplo, ¿En la adoración? llevó a simplificar los cultos, a centrar la atención en la predicación de la palabra de Dios, de la Biblia, y en la alabanza directa a Dios. Menos rituales complejos o veneración de imágenes y reliquias que pudieran, digamos, desviar la gloria hacia lo creado. ¿En la vocación? Impulsó la idea de que todas las áreas de la vida, no solo ir a la iglesia, debían vivirse para la gloria de Dios. El trabajo, la familia, el arte, la ciencia, todo podía ser una forma de honrar a Dios si se hacía con excelencia y gratitud. Esto le dio una nueva dignidad al trabajo común, ¿sabes? ¿Y en la ética? Fomentó una ética basada en la gratitud por la salvación recibida. Buscar vivir de una manera que reflejara el carácter de Dios y le diera gloria a Él. Es como si pusiera un sello final en todo el sistema, ¿no? Asegurando que el foco permanezca siempre en Dios. Si las primeras 4 solas describen cómo funciona la salvación, esta última responde a la pregunta, ¿para qué? Y la respuesta es clara, para la gloria de Dios. Precisamente. Soli Deo Gloria es la culminación, y también el principio rector que une a todas las demás. Asegura que el centro de la fe y de la vida cristiana sea Dios mismo, su soberanía, su gracia y, finalmente, su gloria. Bien, hagamos una pausa para recapitular, que ha sido denso, pero muy interesante. Tenemos sola Escritura, la Biblia como única autoridad infalible. Sola fide, la justificación solo por la fe en Cristo. Sola gratia, la salvación como un regalo inmerecido solo por la gracia de Dios. Solus Christus, Jesucristo como único mediador y salvador. Y soli Deo Gloria, toda la gloria solo para Dios. 5 principios, 5 frases en latín, muy concisas que encapsularon el núcleo teológico de la Reforma protestante. Así es, y es fascinante ver cómo, aunque surgieron en un contexto histórico muy específico, allá en el siglo XVI, como una reacción a ciertas prácticas y doctrinas, estas olas han perdurado. Siguen siendo pilares fundamentales para una diversidad enorme de denominaciones protestantes y evangélicas en todo el mundo, todavía hoy. Funcionan como un recordatorio constante, ¿no? De los ejes centrales que los reformadores buscaron redescubrir: la centralidad de la Biblia, la gratuidad de la salvación, la suficiencia de Cristo y el propósito último de glorificar a Dios en absolutamente todo. Representan, como dijiste al principio, un intento de volver a las fuentes, a lo que ellos consideraban la esencia del mensaje cristiano original, quitándole lo que veían como añadidos humanos posteriores. Correcto. Y más allá de su significado puramente teológico, que es enorme, tuvieron un impacto cultural e histórico innegable. Como mencionamos, ¿no? La alfabetización, la noción de vocación, cambiaron no solo la religión, sino también la sociedad. Y eso nos deja con una reflexión interesante para el final, especialmente pensando en las consecuencias a largo plazo de sola Escritura y Solus Christus. Si estos principios enfatizaron tanto la autoridad final de la Escritura y el acceso directo a Dios a través de Cristo, eliminando esa necesidad de una autoridad interpretativa centralizada como el papado, ¿de qué manera esta misma insistencia en la interpretación individual de las Escrituras y la relación personal con Dios, bueno, aunque buscaba liberar la conciencia, pudo haber contribuido también, quizá paradójicamente, a la continua fragmentación, a esa diversificación del protestantismo en cientos y no miles de denominaciones a lo largo de los siglos? Es como una tensión ahí, ¿no?, que parece que siga. Explorando, sin duda. El énfasis en la autoridad bíblica y el acceso directo, claro, empoderó al individuo, no hay duda. Pero también, como dices, abrió la puerta a una multiplicidad de interpretaciones y énfasis doctrinales que han marcado la historia del protestantismo hasta hoy. ¿Cómo equilibrar esa libertad de conciencia basada en la Escritura con la unidad de la fe? Esa es una cuestión con la que las iglesias herederas de la Reforma siguen lidiando constantemente. Algo en qué pensar definitivamente.